Sí, no, estamos muy bien, la verdad que muy bien, hemos hecho una semana espectacular, creo que el otro día hicimos el mejor entrenamiento de la temporada, hoy también hemos entrenado muy bien a pesar del frío y de las horas y de las condiciones y estamos muy bien, estamos en un muy buen momento, con las cosas muy claras, encima veo al equipo especialmente inspirado, preciso, y bueno, pues a mañana ir con esa convicción, con esa seguridad y a intentar hacer un gran partido y que eso sea lo que nos lleve a seguir esta buena línea y poder conseguir la victoria. Hay que abstraerse de todo lo que envuelve al rival, que está penúltimo, acaba de destituir al entrenador. ¿Cómo lo vivís vosotros todo esto? Sí, si cabe esta semana todavía más de enfocarnos mucho en nosotros. Desde luego que tenemos que tener en cuenta, bueno, veníamos analizando sobre todo los partidos de Anquela, ahora tendremos que repasar un poco más cosas de toda la temporada, tener en cuenta evidentemente las capacidades individuales que tienen muy buenos futbolistas, pero bueno, lo que digo, sobre todo ser conscientes de que el partido estará mucho en que nosotros seamos capaces de dar un gran nivel, de ir corrigiendo y creciendo en esos detalles que vamos comentando, de aprender mucho de muchas cosas que hicimos el otro día muy buenas, ya no de juego, sino también de saber gestionar el partido, de esa ansiedad igual o frustración que nos ha llegado en otros partidos, en cambio el otro día lo supimos llevar muy bien y bueno, seguir en esta línea de crecimiento y bueno, y que el juego sea como digo, el que nos lleve al resultado. Bueno, el cambio de entrenador de momento, supongo que no esperas que cambie mucho, ¿no? Que es el equipo. Bueno, es verdad que ahora están trabajando sobre todo con algunas personas allí de la casa, es verdad que por ahí tenemos un poco más de incógnita de lo que pueden ser, como suelo decir siempre estamos preparados para cualquier plan de partido del rival, es verdad que cuando veamos la alineación pues tendremos cosas más claras. Y sobre todo pues conocer lo que digo muchas veces las características individuales de los jugadores, porque esos detalles pues también nos sirven luego a la hora de competir, ¿no? Y como estaba comentando antes, bueno, ya te digo, veremos un poco con la alineación, pero sobre todo pues centrarnos mucho en nosotros, en afinar, en estar bien, en tener esa mentalidad y esa convicción, y sentirnos muy fuertes y poder hacer un gran partido. Hemos lanzado muchos partidos seguidos, esta semana más larga, ¿os ha venido bien? Sí, estamos preparados para todo. Es verdad que ahora enseguida otra vez vuelve un final de un mes de diciembre bastante comprimido. Como digo siempre, estamos muy bien. Los que juegan, los que no juegan. El otro día el banquillo nos volvió a dar muchísimo. Tengo bastantes dudas de la alineación porque ya te digo, realmente confío muchísimo en todos. Eso creo que también evidentemente nos hace ser más fuertes y hemos tenido una semana más larga que ya te digo, hemos hecho algunos de los mejores entrenamientos de la temporada, se respira un ambiente muy positivo, mucho optimismo y quiero que mañana se demuestre en el campo. Hablo de memoria, pero recuerdo cuando jugábamos ahí, habíamos jugado un par de veces, no nos fue muy bien, no sé si de algo queda muy bien. Sí, nosotros jugamos la segunda fase previa al playoff. Y es verdad que era un contexto totalmente diferente, ya para empezar era hierba artificial, ahora los dos equipos pues hemos crecido mucho en ese sentido, empezamos perdiendo aquel partido, luego
empatamos, y sí que es verdad que, por ejemplo, de aquel partido yo siempre lo recuerdo muchas veces porque estábamos todavía en esa fase en la que muchas veces no teníamos las cosas claras, y cuando el rival nos daba algún golpe teníamos dudas, ¿no? Y uno de los grandes de las grandes evoluciones de este equipo ha sido el ser cada vez más fiel, cada vez más convencido del plan. Ese salto lo dimos principalmente la temporada pasada, y este año lo seguimos llevando a cabo. Por eso creo que somos un equipo bastante reconocible y bastante parecido tanto dentro de casa como fuera. Entonces esto es lo que nos hace ser optimistas siempre, y mañana ir con un convencimiento muy grande. Sabe que ha llovido bastante, por lo que dices, en lo que es el Andorra no ha cambiado mucho, aparte de estos matices que ha mejorado, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, es que el fútbol son muchas cosas, ¿no? Y no solo, como digo, aspectos técnico-tácticos, ¿no? Sino también son aspectos de mentalidad, son aspectos de saber competir, son aspectos de saber adaptarte a las cosas. Bueno, el hecho de que yo lleve casi 2 años aquí, pues también nos ayuda a que las ideas, a que todo esté cada vez más integrado en los futbolistas, ¿no? Por eso siempre digo que normalmente los equipos que pueden triunfar son los que se le da una estabilidad a un entrenador, que pueda ir marcando unas ideas, y que eso al final, a la larga, normalmente siempre da sus frutos, ¿no? Y en ese sentido pues estoy encantado con los jugadores, con los que ya llevamos esos 2 años trabajando, con los que van incorporándose, porque lo van integrando, lo van entendiendo, lo disfrutan muchísimo, y luego es un poco lo que se ve en el campo. Ya que lo has dicho, entiendes 2 entrenadores, lo que llamamos son 17 partidos, 15, 16. No soy mucho de meterme en casas de los demás, pero bueno, sí que entiendo que cada uno hace las cosas lo mejor que cree, ¿no? Y si toma decisiones, pues son porque cree que son las mejores en ese momento para revertir situaciones. Sí que es verdad que yo siempre soy mucho de proyectos de medio-largo plazo. En mi caso, cuando voy a los sitios, siempre, y esto lo aprendí también de Quique, siempre voy pensando que me voy a quedar toda la vida, y de hecho creo que es la manera más inteligente, tanto la parte del entrenador como la parte del club, porque al final son los proyectos que más estabilidad tienen y que normalmente a la larga siempre suelen dar más frutos. Por último, el tema de las bajas, no sé si Raúl ya está bien. Sí, Raúl está bien. Tenemos a Pecha ya con nosotros, pero que todavía no está. Y bueno, pues el contratiempo de Bundu, que seguramente no será mucho. Veremos un poco la evolución, la genética que tiene, la verdad que nos está sorprendiendo un poco a todos. Y bueno, después de los 14 minutos que hizo el otro día, es verdad que igual le echamos un poquito de menos. Pero ya te digo, tenemos a otros, y esperando a estos 2 que se recuperen, y otra vez 25 bomba con el juvenil, y otra vez alguno que se tiene que quedar aquí. Pero bueno, vamos los 23 y vamos a tope.